Así que buenas noches a todos. Shabbat Shalom. Chag Sameach. Esta noche pues estamos celebrando lo que se llama el Shabbat de la festividad, o el Shabbat, pues lógico, estamos en Pesach, pues el Shabbat de la fiesta. Y vamos a hablar con respecto a eso un poquito y las porciones que corresponden a esta noche. Y también, por si no se han dado cuenta, pero anoche, a la caída del sol de anoche, comenzó el conteo del Omer, así que anoche, después de la caída del sol, era el primer día, y esta noche, después de la caída del sol, va a ser el segundo día del Omer, así que estaremos contando tan pronto terminemos la clase. Y algo que quiero corregir, yo había dicho que el último día de la fiesta de panes sin levadura era el jueves, pero es incorrecto. El último día panes sin levadura es el miércoles 15 a la caída del sol, que en el calendario hebreo es el día 21 de Nisan o el día 21 de Aviv. Así que el próximo miércoles, Dios mediante, se termina la fiesta de panes sin levadura a la caída del sol. ¿Okay? Así que vamos a, déjame poner los PowerPoint para dar comienzo. File, recent, español. Así que déjenme un momentito aquí. Share screen. Ok. Que tengo tanto. Ok, esta noche, como les dije, es el Shabbat Kol Hamoed, o el Shabbat que corresponde a la fiesta de Pesach. Y las porciones de la Torá, las porciones que corresponden a este día, este Shabbat, se encuentran en Éxodo capítulo 33, verso 12 al capítulo 34, verso 26. Luego en los profetas es Ezequiel, capítulo 37, verso 1 al 14. Y en la escritura apostólica va a ser el Evangelio de Juan, capítulo 11, verso 38 al 57. Y para leer con respecto a lo que se encuentra en Éxodo, recuerden que antes de esta porción, lo que estaba ocurriendo en el desierto fue lo último que, antes de esto que había ocurrido, era el pecado de el becerro de oro. Recuerden que Moisés estaba en el monte Sinaí, en la presencia del Señor en la nube, recibiendo los mandamientos. Y mientras están allá, el Señor le dice a Moisés, baja, porque allá tu pueblo, el que tú sacaste, se ha vuelto corrupto. Y Moisés baja con las tablas, con los mandamientos. Cuando ve el becerro de oro y ve lo que está haciendo el pueblo, las rompe, pero es símbolo de que está rompiendo el pacto, porque ya el pueblo lo rompió. Y sube de nuevo al Señor para pedirle perdón de parte del pueblo, que los perdone por lo que había pasado, y comienza a pedir una serie de cosas. Y en este verso lo que es, Moisés comienza a pedirle al Señor, a Hashem, es que le muestre su gloria. Porque lo que interpretan los comentaristas es que hasta este momento el pueblo como tal, y aún Moisés, habían visto a Dios y conocido a Dios como un Dios poderoso, que hace milagros, la situación con las plagas, la situación de que era victorioso sobre Faraón. Lo habían visto como varón de guerra, lo habían visto en ese aspecto, pero que en una forma más íntima no habían tenido esa relación con Dios. Por lo tanto, Moisés quiere conseguir de parte de Hashem una relación más íntima, y lo pide pidiéndole ver su gloria.
sea, algo más íntimo. Entonces, después de esto sabemos que viene la construcción del tabernáculo, que es lo que Dios usa para tener una relación más íntima con todo el pueblo. Y en Éxodo 34, versos 5 al 7, dice así: y Hashem descendió en la nube y estuvo allí con él, o sea, con Moisés, proclamando el nombre de Hashem. Cuando Dios acepta mostrarle su gloria, recuerden que lo que hace Moisés, Dios le dice: ponte sobre esta roca, yo pasaré, te pondré en medio, te taparé con mi mano, yo pasaré, pero solamente vas a poder ver mi espalda, porque ningún hombre puede ver mi cara y sobrevivir. Por lo tanto, dice entonces, según esto está sucediendo, Hashem está pasando y comienza y dice Hashem, y pasando Hashem por delante de él, por delante de Moisés, proclamó: Yod Hei Vav Hei, Yod Hei Vav Hei, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Y lo que quiero es detenerme en estos versos, porque estos versos es lo que le llaman los 13 atributos de Dios, los 13 atributos de Dios. Pero lo que tengo aquí en rojo, fíjense que habla de iniquidad, rebelión y pecado. Recuerden que yo le he dicho que así como hay grados de kedusha, grados de santidad, también hay grados de pecado. No todos los pecados son igual. Tenemos iniquidad, que es hacer algo prohibido por la Torá intencionalmente. Dios prohíbe algo en su Torá, en sus mandamientos, pero el individuo va por encima de eso y con intención hace contrario a lo que la Torá pide. Eso es iniquidad. Rebelión es parecido a la iniquidad, pero es hacer transgresión o rebeldía. Cuando se le pide algo a uno, ya sea que haga o ya sea que no haga, o sea que algo permitido o algo no prohibido, pero la persona se rebela, entonces se llama rebelión o transgresión. Y el pecado, lamentablemente el término pecado lo usan mucho en las traducciones, pero pecado, conforme a cómo se entiende, que es la palabra hatat, es cometer un error, descuidadamente, un error involuntariamente, un error que uno no se da cuenta. O sea, que pecado como tal, el término pecado, hatat, se refiere a cometer un error, a no tener cuidado, a no estar pendiente a lo que uno está haciendo, y es involuntario. La iniquidad y la rebelión, ambas cosas son intencional. Iniquidad es en contra de algo que la Torá prohíbe, y rebelión es en contra de algo prohibido o algo, no tanto prohibido, sino algo que se permite, pero tú no lo quieres hacer. ¿Okay? Y es intencional. Ok, que como dije, estos son los 13 atributos de Dios. Y aquí vamos a ir verso por verso, palabra por palabra, para que puedan más o menos tener una idea un poquito más clara qué es lo que atribuyen como los 13 atributos de Hashem. Primero, Adonai o Yod Hei Vav Hei, que es Hashem. Significa Dios es compasivo antes de que el hombre cometa pecado. Dios compasivo antes de que el hombre cometa pecado. Y aquí el nombre Yod Hei Vav Hei, el nombre de Hashem, está asociado con misericordia, con clemencia y con gracia. De nuevo repite, Adonai, Hashem, Yod Hei Vav Hei. Dios es compasivo después que el hombre cometa pecado y se vuelva de su mal camino. ¿Okay? Aquí es antes de que cometa el pecado, y aquí que después que el hombre cometa el pecado, Dios
es compasivo si la persona se vuelve de ese mal camino. Él, recuerden que el nombre Él significa lo que se traduce como Dios o es en la forma más corta de Elohim. Él, Hashem. El Señor Dios es misericordioso, como escribió David. Elí, ¿por qué me has abandonado? Refiriéndose al atributo de misericordia, pero no al atributo de justicia severa. ¿Por qué me has abandonado? Como haciéndole un reclamo en justicia. Y el nombre Él, el nombre Dios, el nombre que es Elohim, tiene que ver con poder. El poder de Dios, el poderío de Dios, el reinar de Dios, su justicia, su juicio y también es el término, el nombre de Él como creador. Por lo tanto, aquí justicia y juicio en una forma, como dice, explican aquí, una forma severa en el sentido de que es simplemente justicia sin asociarse con misericordia. Pero el término Yorhei Vavhei es el que está asociado con misericordia. Porque un juez que continuamente hace justicia o hace juicio, tiene que tener también el atributo de misericordia. Las dos cosas tienen que ir de la mano. Luego la palabra Rahum, o sea, porque está diciendo en el hebreo, Adonai, Adonai, El, Rahum, Hanum, Erech, Apaim. Rahum es lo que también se traduce como compasivo. Dios es compasivo con los pobres. Ahora, la palabra Rahum tiene las mismas 3 consonantes de raíz como el término que nosotros usamos para el vientre de una madre, para su matriz, donde lleva a su bebé. Tiene que ver con misericordia y está asociado con la matriz o el vientre de la madre. ¿Por qué? Porque Dios en su misericordia, en este caso, es como esa madre que tiene su niñito, su bebé, en la matriz, en la cual en su vientre no le falta nada. Está protegido, está guardado, tiene todos los nutrientes, tiene todo lo que necesita. El ambiente, la temperatura perfecta, es un ambiente perfecto para que ese bebé crezca saludable, se desarrolle completamente, o sea, que es un sitio donde mejor puede estar un niño. Y así es el Rahum, la misericordia, ese tipo de misericordia de Dios para con las personas. Y luego tenemos el término Hanum, Hanum, que se traduce como benévolo. Dios es benévolo con los ricos. Y Hanum, de la palabra gen, que es referente a su gracia, a su favor, gracia y favor. Así que, ¿qué atributos estamos viendo de parte del Señor? Misericordia, clemencia, justicia, gracia, favor. Y todo esto es necesario, lógico, para poder lidiar con el pecado de la humanidad. Y luego tenemos que dice, Erech Apayim, lento para airarse. Dios es paciente y no se apresura para castigar al hombre a la espera de que él se arrepienta y vuelva al buen camino. O sea que Dios nos da oportunidad de que regresemos a él. Por lo tanto, aguanta el castigo, es lento para castigar con la esperanza de que el individuo se arrepienta y así realmente no tenga que hacer un juicio severo sobre ese individuo. Dice, el término también se aplica de la nariz larga. Y nariz larga en ese sentido es un refrán que se refiere a una persona airada, una persona que tiene coraje, o sea, que para la nariz en ese sentido que habla de la nariz larga. Y como se les conoce a la mayoría de los judíos por tener grande la nariz. Y eso es algún atributo físico que usualmente el judío tiene, de tener una nariz larga. Pero con término refiriéndose a Dios es cuando Él está airado o está enojado. Pero que gracias a esos atributos, Él es lento para castigar, le da coraje, le da, ¿cómo es? Lento para airarse, esperando que nosotros nos arrepintamos de el pecado o de la situación que hayamos cometido en contra de Él. Y luego dice, Rav Gesed, de inmensa bondad, Gesed. Dios aún es benevolente con aquellos que ni siquiera alcanzan méritos. Y Gesed, la palabra Gesed
es asociado con amor, lealtad y fidelidad al pacto. La palabra Gesed está asociado con el pacto, es un atributo de Dios con respecto al pacto en que Él muestra amor, lealtad y fidelidad. Emet, la palabra Emet es verdad, recompensa verdaderamente a los que se esfuerzan en cumplir su voluntad. Emet, recompensa verdaderamente a los que se esfuerzan en cumplir su voluntad. Y Emet, la forma en que podemos definir Emet o verdad es que es algo que es igual ayer, hoy y mañana, o sea, que nunca cambia. Ese es Emet o la verdad de parte de Dios. Y luego tenemos Notzer Gesed la Lafim. Notzer Gesed la Lafim. Recuerden que primero le estoy dando el hebreo y luego cómo se interpreta estos atributos de Dios. Dice, mantiene su bondad hasta 1000 generaciones. Dios recuerda los méritos de los antepasados y ejecuta su bondad con sus herederos. ¿Qué antepasados? Abraham, Isaac y Jacob. Los méritos de ellos, Dios se acuerda de los méritos de ellos cuando está pensando en nosotros, los herederos, sus descendientes, cuando viene a hacer juicio con respecto a nuestras acciones en contra del pacto, en contra de Dios. O sea que antes de hacer algo, piensa por amor a Abraham, a Isaac y Jacob, pero en nuestro caso, además de nuestros antepasados en ese aspecto, por los méritos, las virtudes de Yeshua. Dios, cuando va a castigar o a hacer juicio en contra de algo que hemos hecho, piensa también en los méritos y las virtudes de Yeshua antes de actuar. No sé avon, perdona la iniquidad. Recuerden que iniquidad en hebreo es la palabra avon. Perdona hasta los pecados premeditados. Recuerden que iniquidad es aquel pecado que se hace intencionalmente premeditado en contra de algo que la Torá prohíbe, un mandamiento prohibido. Y aunque aquí dice, lo tradujeron fecha, realmente es la palabra pesha, con una P, pesha. Y pesha se traduce como rebeldía o transgresión. Dios perdona a los rebeldes. Y recuerden que rebeldía es hacer algo cuando no debieras. O sea, pero también es intencional. Así que iniquidad, transgresión o rebeldía, o sea, avon y pesha son pecados intencional, premeditados. Y jatá es lo que se traduce como pecado. Y habíamos dicho que Dios perdona el pecado que se comete sin intención. Un jatá es un pecado sin intención. No ha sido intencionalmente, sino por descuido. Es un error por no tener cuidado y tampoco es voluntario. O sea, sucedió y sin pensarlo porque no tuviste cuidado del mandamiento o no tuviste cuidado de lo que estás haciendo, no estabas pensando en lo que estabas haciendo, o sea que algo por descuido, un error sin intención. Y naque, Hashem limpia. Recuerden que el término limpio está asociado, más bien es un término de templo, es un término asociado con los ritos, sobre todo los ritos de impureza ritual, o sea, sobre todo con impureza ritual. Dice, absuelve a los arrepentidos, pero no a los que no se arrepienten y no les tiene en cuenta. O sea, no les limpia todas sus faltas si la persona no se arrepiente. Ahí viene la palabra naque. Por lo tanto, cada uno de estos versos dentro de lo que hemos leído en la palabra, vamos a ir de nuevo para verlo como repasarlo de nuevo en el español. Adonai, Dios es compasivo antes de que el hombre cometa pecado. Adonai, Dios es compasivo después que el hombre comete pecado y se vuelve de su mal camino. Él, el Señor, Dios es misericordioso. Rahum, compasivo. Hanum, benévolo o que da gracia y favor. Erech apayim, lento para airarse. Lento para airarse. Rav, Gesed. Gesed tiene que ver con la amor, lealtad y fidelidad al pacto. Emet, verdad.
que Él es igual ayer, hoy y mañana. No ser Gesed Lafim, que mantiene su bondad hasta 1000 generaciones. No sé, Avon, perdona la iniquidad, que es el pecado que es intencional en contra de algo prohibido por la Torá. Y aunque aquí no está lo de hasta la tercera y cuarta generación, lo que eso refiere, que Dios visita hasta la tercera y cuarta generación, la iniquidad de los padres. Recuerden que es iniquidad, pecados premeditados en contra de algo que la Torá prohíbe. ¿Y por qué dice eso? Cuando dice que visita hasta la tercera y cuarta generación, no es que esa tercera y cuarta generación están pagando por los pecados de los padres, pero si esa tercera y cuarta generación hacen lo que estaban haciendo los padres o no hicieron algo para evitar que los padres siguieran haciendo esa iniquidad, entonces Dios tiene el derecho de castigar a esas generaciones. ¿Por qué? Porque continuaron el patrón de iniquidad, o sea, continuaron lo que a veces llamamos maldición generacional. Por lo tanto, en ese sentido, es que Dios dice que visita hasta la tercera y cuarta generación. Pero si dentro de esa tercera y cuarta generación hay una persona que rompe esa generación, esa maldición generacional, o que le dice a sus padres, ustedes están mal, tienen que cambiar, o sea, se levanta a favor del mandamiento, a favor de lo que dice la Torah, pues entonces Dios desde ese punto en adelante bendice, porque como continúa diciendo, que aquellos que le aman y obedecen sus mandamientos hasta las 1000 generaciones serán bendecidos. Y Pesha con respecto a la transgresión y rebeldía, Jatá con respecto al pecado sin intención, un error, y Naque que limpia, absuelve a los arrepentidos. Así que esos son los atributos, los 13 atributos de Dios. Y luego sigue en la lectura de Éxodo, después que Dios le muestra su gloria a Moisés, que es hablándole realmente de sus atributos, quién es él realmente, sus acciones. Hay de nuevo una renovación del pacto que Dios le pide a Moisés que haga otro conjunto de tablas, 2 tablas más. Moisés se las lleva, entonces Dios vuelve y escribe con su propio dedo los mandamientos en esta segunda tabla. Recuerden que las primeras tablas Dios mismo las formó, las hizo, y conforme los comentaristas, estas tablas estaban hechas de zafiro. Luego comienza a repetir los mitzvot o los mandamientos que hablan en contra de la idolatría. Repite de nuevo el no cometer idolatría. Porque recuerden que idolatría no es otra cosa que adulterio espiritual, Y le habla, en esta porción conocemos otro nombre de Hashem, otro nombre de Dios, el nombre de Hashem como Hashem Kana, que se traduce como celoso, como el celo de un esposo. ¿Por qué? Porque la idolatría no es otra cosa que adulterio espiritual. Por lo tanto, Dios es celoso por su pueblo como lo es un esposo con respecto a su esposa. Por eso su nombre es Hashem Kana. Y continúa hablando sobre los mitzvot que tienen que ver con sus fiestas o sus festividades. Recuerden que mitzvot significa mandamientos, el plural de mitzvah. Y habla de lo siguiente, habla de Pesaj y de la fiesta de panes sin levadura. Y recuerden que durante este tiempo es la cosecha de la cebada y dura por 7 días, la cosecha de la cebada que dura por 7 días, la celebración de los panes sin levadura, que es en lo que nos encontramos actualmente. Luego habla del Shabbat, de mantener el Shabbat, y no tan solo el Shabbat, también habla de darle el reposo de los 7 años a la tierra, el Shemitah. Y el Shabbat es una fiesta que ocurre cada 7º día. Luego habla de Shavuot, de la fiesta de Shavuot, que son 7 semanas. El cuento de él, contar 49 días más 1, que nos va a dar 50. Y durante Shavuot es la cosecha del trigo. También otro nombre de Shavuot que se le conoce a Shavuot es como la fiesta de Pentecostés. Y esa también dura 7 semanas. Sukkot es la fiesta donde todas las cosechas de fin de año
son traídas al templo. Usualmente son las 7 especies de Israel. Y por 7 días se celebra también Sukkot o la fiesta de tabernáculos, donde todas las cosechas de ese fin de año se traen. Es interesante los muchos 7 que encontramos, los panes sin levadura, 7 días, el Shabbat cada séptimo día, el Shavuot 7 semanas, Sukkot 7 días. ¿Por qué? Porque el 7 es el número que tiene que ver con templo, que tiene que ver con la creación, que tiene que ver con Yeshua, con el Mesías. Es el número de perfección, de perfección espiritual, donde se está al nivel que Dios quiere que uno esté con Él. Y continúa en Éxodo hablando de lo que se llaman las 3 fiestas de peregrinación. ¿Y cuáles son esas 3 fiestas? Pesaj, que incluye panes sin levadura, Shavuot, la fiesta de las 7 semanas, y Sukkot, la fiesta de tabernáculo. Estas son las fiestas de peregrinación en el cual Dios pide que todo varón se presente durante estas 3 fiestas en Jerusalén. Y cuando dice todo varón, se sobreentiende que es el varón con toda su familia. Recuerden que son tiempos de fiesta en que todo Jerusalén se llenaba, así como vimos la vez pasada que hablamos de Pesaj, de la Pascua, los miles de personas que iban con toda su familia trayendo sus ovejitas. Pues entonces aquí, cada una de estas 3 fiestas, son las que Dios requiere que vayamos y nos presentemos en Jerusalén, en familia. ¿Por qué? Porque Pesaj tiene que ver con redención. Shavuot tiene que ver con la revelación de la Torá y del Espíritu Santo. Y Sukkot tiene que ver con el recoger completamente como dice aquí, todas las cosechas, en este caso de todas las naciones. Es la fiesta donde todas las naciones se presentan y son reunidas. Así que Pesaj, redención, Shavuot, revelación de la Torá del Espíritu Santo, y Sukkot, el recoger de nuevo el exiliado a todas las naciones. Y menciona también que nada leudado se puede ofrecer conjuntamente con las ofrendas de sangre. O sea, cada vez que se trae una ofrenda de un animalito en el cual esa sangre de ese animalito había que ser puesto en el altar, no se podía traer pan o nada que fuera leudado, que tuviera levadura. Y por último, en esta porción del Éxodo, lo que habla es que todas las primicias tienen que ser llevadas al templo, todas las primicias. Recuerde que las fiestas están asociadas con cosechas. La primera es la cebada, luego tenemos el trigo y por último tenemos las 7 especies de Israel. Y cada vez que hay una nueva cosecha, la primicia siempre se tiene que traer al templo. ¿Por qué? Porque le pertenece a Dios. Y luego la porción de profeta, que en el libro de Ezequiel, habla del valle de los huesos secos. Y muchos, pues, si lo leyeron, saben de qué se trata, de que hay un lugar donde Dios llama a Ezequiel que vaya y le dice, Ezequiel, ¿qué tú ves? Un montón de huesos. Y él le dice, háblale, profetízale a esos huesos para que se recobren vida. ¿Y cuál es el tema de Ezequiel en este caso, del capítulo de Ezequiel 37, del verso 1 al 14? Tiene que ver con resurrección, el tema de resurrección y el tema de esperanza del cumplimiento del pacto. Y se ve que cuando esos huesos recobran vida, se unen hueso con hueso, ligamento con ligamento, los tendones, la piel, que lo que le falta es el Ruach, el Espíritu Santo. Entonces Dios le dice, habla a los 4 vientos de que venga ese Espíritu, les dé vida. Y cuando se levantan esos huesos, es Israel como un ejército invencible, Y Ruach, Espíritu o viento, es lo que da vida. Y recuerden que Ezequiel es el profeta que tuvo el privilegio, así como Isaías, de ver el trono de Dios. Y el profeta ve la visión del trono de Dios y además ve el tercer templo. Ezequiel es el que habla del tercer templo.
Y luego en Juan, capítulo 11, del verso 38 al 57, también habla de resurrección. Porque aquí comienza a hablar de la resurrección de Lázaro después de 4 días. Recuerden que Marta le dice a Yeshua, Adonai, Señor mío, Adoní. Lo que pasa es que ya Lázaro lleva 4 días muerto. O sea que si sale, no, el mal olor que hay ahí adentro va a ser horrible. Pero los 4 días, ¿a qué se refieren los 4 días? ¿Por qué específicamente 4 días? Porque están asociados con los 4 exilios. Recuerden que Israel ha estado bajo dominio de Babilonia. Ese es el primer exilio. El segundo fue los medo-persas, cuando estaban en Persia. Y tercero fue Grecia, cuando estaban dominados por Grecia. Y por último, el reino de los romanos. Así que 4 exilios. Por lo tanto, son los 4 días Lázaro muerto, pero Yeshua lo resucita. También esta porción de Juan habla que está el tiempo de la Pascua o de Pesaj, y Caifás, que es el sumo sacerdote de ese tiempo, cuando Yeshua estaba caminando sobre la tierra en Jerusalén, Caifás profetiza la muerte de Yeshua, porque él dice que es preferible que muera un hombre y no toda la nación, porque ellos estaban pensando que por culpa de Yeshua, los romanos iban a tener problemas con ellos, porque mucha gente estaba siguiendo a Yeshua, y ellos lo que piensan es, esto lo que va a traer es que nos destruyan el templo, que nos quiten lo que tenemos por culpa de este individuo. Entonces Caifás dice, es mejor, preferible, que un solo hombre muera y no que muera toda la nación. Pero luego dice, según Juan continúa hablando respecto a lo que dice Caifás, dice que la muerte de Yeshua lo que va a hacer es no solamente traerle redención al pueblo de Israel, sino que el propósito de la muerte de Yeshua es para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos, a los hijos de Dios en el exilio. O sea que realmente el propósito de Yeshua, como yo he dicho, como dije la vez pasada, que representando el Cordero de la Pascua, que tiene que ver con redención, la muerte de Yeshua durante la Pascua era para mostrarnos su redención por el propósito, congregar en uno, en un solo pueblo, en un solo reino, a todos los hijos de Dios, no solamente a Israel, pero a todas las naciones que están dispersas, Y eso nos incluye a nosotros que no estamos en Israel hoy día. Y esto está ocurriendo cuando Juan habla en el tiempo de la Pascua, de Pesaj. ¿Y quiénes son los que están hablando en contra de Yeshua? Los principales sacerdotes. Recuerden que para este tiempo los sacerdotes en el templo estaban corruptos. Les robaban a las personas, estaban buscando simplemente hacerse una ganancia. Y otra cosa, estaban regidos por los romanos y hasta cierto punto estaban limitados en términos de otras cosas dentro del templo. Y los principales sacerdotes son los que están vigilando para arrestarlo y matarlo, o sea, para arrestar y matar a Yeshua. ¿Por qué? Porque muchos habían creído en él, habían creído en Yeshua, que él realmente era el Mesías. Entonces Yeshua, al tener este grupo de personas siguiéndole, creyéndole en él, para los principales sacerdotes les era una amenaza a su estilo de vida. ¿Qué estilo de vida? La corrupción. Eran como una mafia. Caifás era el mafioso más grande, el que era dueño de todos los lugares donde las personas vendían cosas. Él alquilaba esos sitios para que las personas vendieran y les cobraba una renta altísima. Entonces, lógico, el que está alquilando ese lugar para vender sus cosas, pues entonces le tiene que sacar ese dinero al pobre peregrino que viene para las fiestas, cuando el intercambio de dinero, el intercambio de los animalitos, se cobraban de más de lo que tenían que cobrar. Por lo tanto, la corrupción que había era enorme. Pero Yeshua ya había comenzado a conquistar muchos corazones, y entonces eso es lo que ellos temían, perder esa gente, perder el apoyo de esos individuos
Y por lo tanto, Yeshua era una amenaza al estilo de vida que los principales sacerdotes estaban viviendo. ¿Okay? Con eso era lo que quería hablar respecto a las porciones de la Torá y con respecto a la fiesta del Shabbat como tal, referente al Pesaj, a la semana de panes sin levadura y de la Pascua. ¿Y qué relación tienen toda esta lectura con Pesaj? Recuerden que a las tres hablan de resurrección, las tres hablan de redención, las tres hablan de congregar en unidad. El Pesaj se celebraba para unir. Y panes sin levadura, sabemos que el pan sin levadura, el pan es lo más simple, lo más sencillo, representando la humildad de Yeshua, que era solamente harina con agua. Y además sabemos que el matzah tiene como unas perforaciones, que eso lo asocian con el cordero inmolado, todo lo que sufrió Yeshua físicamente cuando fue torturado por los romanos y cuando fue crucificado. Porque es pan que representa, no tiene pecado. Recuerden que Yeshua en ningún momento pecó. Y lo que él hizo que sobrellevó los pecados del mundo, o sea, que como si fuera una carga, así como cuando se llevó el madero, perdón, cuando llevó el madero sobre sus hombros, los pecados de las naciones, él las llevaba sobre su hombro. No fue que Yeshua en sí se hizo pecado como tal, porque él no es pecado, él es puro, como el corderito que tenía que ser presentado para Pesaj, sin ninguna mancha, perfecto ante los ojos de Dios. Por lo tanto, el Pesaj, de nuevo, es importante entender que este tiempo de la Pascua de panes sin levadura es para redención, es para renovación, para restauración, es para congregar de nuevo al pueblo, porque el propósito de Dios es de nuevo reunir a todos sus hijos, a todos como era su propósito de un principio cuando creó a Adán y a Eva. ¿Para qué? Para morar en medio de su pueblo y en su pueblo. Y desde anoche estamos contando el Omer. ¿Y qué es eso de contar el Omer? El Omer es la cosecha de la cebada. ¿Okay? Y se está contando desde anoche, el primer día, hasta que lleguemos al día 50, que es el día Shavuot o el día de Pentecostés. ¿Por qué? Porque está asociando la redención con la revelación. Tienes redención, Dios nos redimió para entonces darnos la revelación de sus mandamientos, de su palabra y de su Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque si somos redimidos, tenemos que saber que hemos sido redimidos ¿para qué? Para caminar en el reino de Dios conforme a los estatutos y sus mandamientos, porque el reino tiene un estilo de vida. ¿Y cómo van a conocer que nosotros pertenecemos a ese reino? Si no es por el estilo de vida nuestro, cómo lo que comemos, lo que no comemos, cómo vestimos, cómo hablamos, cómo caminamos, porque recuerden lo que estamos representando, así como Yeshua representa ese cordero sin mancha, puro, limpio delante del Señor, nosotros también tenemos que representarnos de igual manera, puros, limpios, santos. Y si cometemos algún error, recuerden que error es pecado no intencional, Dios nos perdona. Por medio de Yeshua, sobre todo por medio de Yeshua, perdona aún aquellas cosas que hacemos intencional si es que realmente nos arrepentimos. Porque si la persona no se arrepiente, Dios no tiene nada que ver con ese individuo. Todos tenemos que entender que necesitamos un redentor, necesitamos arrepentirnos y caminar hacia el Padre y continuar caminando de una forma que lo honre y que le dé gloria. Así que vamos antes de hacer las preguntas, vamos un momentito para contar el Omer. El Omer son ya las 7:47, así que podemos contar el Omer. Déjame conseguir la bendición aquí. Vamos a darle a share.
la bendición del Omer. Así que si ustedes dice Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam asher kitshanu bemitzvotav vetzivanu al sefirat haomer. Bendito eres tú, Señor Dios nuestro, Rey del universo, que nos has santificado con tus mandamientos y nos has mandado contar el Omer. Hoy es el día 2 y 0 semanas del Omer. Y por ser el segundo día, recuerden que se lee el Salmo 119. Cada 8 versos corresponde al día del Omer. Por ejemplo, los primeros 8 versos, que era la letra Aleph, correspondía a anoche. Y esta noche es la letra Bet, o el número 2. Así que dice así la palabra del Señor. Salmo 119, versos del 9 al 16. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Hashem, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Amén. Así que recuerden que ya esta noche es la segunda noche, y ya mañana a la caída del sol es la tercera noche y así sucesivamente. Y se lee del Salmo 119 el día correspondiente a la letra. Aleph es 1, Bet es 2, Gimel es 3 y así sucesivamente. Así que vamos a tomar un tiempito para preguntas.